Hola y bienvenidos hoy al estudio de Aire y Cosmos, en el cual tenemos la suerte, una vez más, de recibir a Nicolás Decaut. Hola Javier. Hoy vamos a hablar de la confrontación, de la rivalidad entre Airbus y Boeing. ¿Qué sabes tú? Exactamente. Bueno, lo que sé de Airbus y Boeing es que soy un inversionista. Entonces trabajo en Clartemps Asociados, soy gerente financiero y nosotros invertimos en empresas que cotizan en bolsa, así que potencialmente en empresas aeronáuticas. Y en este caso somos accionistas de Airbus, no somos accionistas de Boeing. Creo que al final de la entrevista entenderán un poco mejor por qué. Pero entonces cuando observamos de cerca a Airbus, también hay que observar de cerca a Boeing. Y bueno, es como un piloto de autos. Tienes a quien conduce el auto sin realmente conocerlo. Y luego tienes a los pilotos un poco más sofisticados, que son capaces de abrir el cofre y que conocen todos los tornillos. Entonces, No. está más bien en el espíritu de distracción. Y vamos a precisar que eres politécnico, ingeniero, etc. Entonces, la aeroespacial, la defensa. Sí, me gusta mucho la aeronáutica y la defensa. Además, fui analista especializado en aeronáutica y defensa durante años. Bueno, llevo más de 10 años siguiendo el sector de verdad. De cerca. Bueno, Boeing, para empezar, ¿cuál es la historia? Ellos hicieron la aviación, crearon la aviación, quiero decir que ellos moldearon la aviación moderna con aviones como el Boeing 707, entonces hasta los años 90 todo va bien. Entonces, hasta los años 90 todo va bien, así es. Es un buen punto de partida, los años 90, porque ocurrió un evento importante, la fusión entre Boeing y McDonnell Douglas. Entonces McDonnell Douglas, no sé si lo recuerdan, pero los aviones, los Douglas Commercial, 8 Douglas Commercial, 9 Douglas Commercial, 10, había aviones que tenían un motor en el empenaje. Entonces había bastantes hace 20 años. Yo no he visto muchos en estos últimos años. Y entonces fusionaron las dos compañías en 1997. Y eso potencialmente explica muchas cosas de lo que pasó después. No lo explica todo, pero sí varias cosas, especialmente a nivel cultural. La idea en realidad era esa. Airbus empezó a ganar cuota de mercado en los años 80 y aún más en los años 90. Y para reaccionar a eso, las dos compañías dijeron vamos a fusionarnos. Vamos a reducir costos, vamos a tener una gama más amplia y eso nos va a permitir ser mejores. Contra Airbus. Eran dos empresas muy tecnológicas que eran buenas en lo que hacían. Además, la ventaja es que la empresa pequeña que estaba siendo comprada desde el punto de vista europeo también tenía un gran volumen militar. Exactamente, había un gran portafolio de defensa en Douglas, tenían el F-15, el F-18, el C-17 Globemaster, fabricaban misiles. Había un gran volumen de defensa en McDonnell Douglas, un portafolio aerocivil que era mucho más envejecido y de hecho ninguno de los modelos de Douglas sobrevivió, ya que desde los nuevos programas, el nuevo programa que se hizo fue el de Boeing 787 en los años 2000, entonces ahí con equipos de Boeing y de Douglas, pero todos los demás modelos no sobrevivieron, ya no hay más en la gama de Boeing. Entonces, después, una de las cosas que eso generó fue que movieron el asiento. Entonces, de hecho, históricamente, el director general de Boeing estaba en Seattle y podía vigilar un poco sus fábricas, como el director general de Airbus está en Toulouse hoy en día. Y cuando se fusionaron con esa cartera de defensa que está muy dispersa, las fábricas están un poco por todas partes, hay en Missouri, hay en Arizona, hay en California, dijeron que tenían que estar en un lugar más céntrico y se mudaron a Chicago. Y yo personalmente creo que a partir de ese momento empezaron a perder un poco el control. Perder de vista sus fábricas de Seattle, que siguen siendo la columna vertebral de Boeing comercial. Ahí es donde hacen todos los 737, todos los 787 y hasta ahora hacían los 747. Entonces eso para mí es un primer problema. Segundo problema, en los años 2000 que yo veo es la licitación del KC-46. Entonces la Fuerza Aérea de Estados Unidos tiene los KC-135, que ahora están muy viejos. Son aviones cisterna, vamos a precisarlo. Exactamente, los aviones cisterna de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Hoy en día hay aproximadamente 400 en operación. Entonces la Fuerza Aérea de Estados Unidos tenía un plan para reemplazarlos, hizo una licitación y Boeing llegó con una propuesta. Entonces, en general, cuando se toma un avión cisterna, se toma un avión civil y se modifica para convertirlo en cisterna. Y ahí Boeing llega con el B767 modificado. En ese entonces ofrecían lo que llamaban el KC-767 y lo que hoy se llama el KC-46. Y de hecho, al ver las especificaciones, yo creo que debieron haber propuesto el 787. Pero el problema es que el 787 en realidad todavía no existía en ese momento, ya que fue desarrollado en los años 2000 y luego debía entrar en producción y en las aerolíneas a finales de esa década. 2000, entonces 2009, 2010, y tenían muchísimos pedidos. De hecho, fue un proyecto muy grande. Éxito comercial. Desde el principio.
tenían más de 1000 pedidos, así que tenían, no sé, 10 años de pedidos asegurados. Entonces dijeron que iban a proponer una versión derivada del 767, que es un avión más viejo, que ya no se vende. Así es, todavía hacen algunos. Sí, pero ya casi no se vende. Pero efectivamente está desapareciendo. Y sobre todo, es un avión que hizo su primer vuelo en 1982, así que es de una generación anterior al 787, que es más pequeño, que llega menos lejos, en fin, que simplemente es menos bueno. Sobre eso, Airbus se dijo que tal vez había una oportunidad, porque Airbus tenía el MRTT. Bueno, Airbus todavía tiene el MRTT, y entonces un derivado del A330, que es más grande, que llega más lejos, que realmente tenía capacidades simplemente superiores. Y entonces Airbus se asocia con Northrop Grumman y propone el MRTT, y en 2008 la Fuerza Aérea de los Estados Unidos dice, el MRTT es mejor. Y ahí Boeing, furioso, lo impugna, van a la corte, lo retoman. Al final dicen que la licitación favorecía a Airbus. Yo, desde donde estoy, la licitación, pues claro, la Fuerza Aérea de Estados Unidos quiere un avión que sea más grande, que vaya más lejos, que pueda transportar más combustible. Favorecían al mejor avión, eso es inaceptable. Pero sobre todo había una opción. La otra opción era hacer una versión derivada del 787, lo cual no hicieron, porque ahí sí eso les habría costado mucho más caro. Tal vez habría sido necesario hacer una línea especial. En cualquier caso no estaban listos. Sí, no estaban listos. No, para mí no quisieron, no pudieron haber hecho un avión de reabastecimiento mucho mejor. Y entonces, al final, Northrop Grumman se rindió, luego Airbus se rindió y Boeing ganó en 2011. Pero para mí hay un pequeño detalle. Sospecho un abuso de posición dominante en este asunto y es una de las señales de que ya había algo que no iba muy bien. Luego, el segundo gran problema, cuyas consecuencias todavía vemos hoy, fue en 2011, cuando Airbus pasó por una etapa muy difícil. De hecho, en los años 2000, porque hubo grandes problemas con el A380, que fue un avión que no tuvo muchas órdenes, porque tenía 250 órdenes frente al 787, que tenía 1000 órdenes. Y después hubo la explosión industrial. De los años 2005 a 2008, también recordemos el momento en que llega, es después de la crisis de las hipotecas subprime. Los grandes pedidos, incluso de carga, fueron cancelados. Realmente fue una mala época. Tecnológicamente es un gran éxito como el Concorde, por cierto, pero un fracaso comercial. Eso es lo que decía Boeing en esa época, por cierto. El segundo gran problema de Airbus fue que el 400M, que también costó más o menos 10.000 millones a Airbus, porque los pedidos, de hecho, todos se pusieron de acuerdo en 225 pedidos. Y luego, en cuanto se lanzó el programa, hubo varios países que retiraron los pedidos y después tuvieron problemas de fabricación. Entonces, al final, eso costó unos 10.000 millones. Y vamos a precisar que la gran diferencia entre Airbus y Boeing es que en general ambos tienen el mismo margen en el sector civil. Excepto que en Airbus el sector militar tiende más bien a generar déficits, mientras que en Boeing el sector militar es la fuente de ingresos. África era, es cierto, hablo de los años 2000, es un gran portafolio militar, ¿no? Pero es un portafolio envejecido, porque el F-15, el F-18 son aviones viejos, el C-17 es un avión viejo. El Apache, sí, el Apache solo hay programas viejos en Boeing, aparte del KC-46, pero el KC-46 tuvo problemas de industrialización, así que eso tampoco les hace ganar dinero. Además, es una serie relativamente limitada, estamos hablando de 100, 180 aviones, se necesitarían más. F-35, potencialmente estamos hablando de miles, pero incluso el B-21 Nordstrom Grossmagne, estamos hablando de un centenar de ejemplares para el B-21. Pero es un avión más estratégico y creo que hay más potencial de ese lado. Entonces, hoy en día, Boeing, ellos hacen alrededor de 25.000 millones en ingresos de defensa. Este año se espera que haya una pérdida operativa en la división de defensa y que los márgenes mejoren un poco de aquí a 2027. Pero francamente, la época dorada de la defensa en Boeing ya terminó. Eso fue hace 20 años. Si regreso a lo que decía, es decir, en 2011, el gran cambio fue cuando Airbus anunció que iba a remotorizar la familia a 320, a 319, a 320, a 321. Con dos motores, el GTF de Pratt Whitney, que era el sucesor del 52500 y el LIP-1A de CFM. El consorcio CFM Safran Aerospace, porque debía reemplazar al CFM56. Y entonces, de hecho, hacen un motor más grande, con una turbina más grande, por lo tanto más eficiente. Así que consume menos queroseno por pasajero. Así que eso daba como resultado un avión que era más barato de operar para las aerolíneas. Y eso establece una relación de poder, porque las ventas se vuelven increíbles. Así que, y entonces el mejor lanzamiento de la historia, exactamente, un lanzamiento muy, muy bueno en 2011. Y entonces Boeing se ve obligado a reaccionar
Y en realidad solo tienen dos opciones. O empiezan con un avión completamente nuevo, lo cual habría tenido sentido porque el 737 sigue siendo un avión que data de los años 60. O intentan hacer como Airbus con una remotorización, que es lo que terminaron haciendo. Entonces con el LIP, un motor de lo que llamamos single source en inglés, es decir, un solo motor. LIP 1B, pero en realidad la turbina del LIP 1B es más pequeña, un poco menos, el diámetro es un poco más pequeño que la turbina del LIP 1A. Y entonces la razón es que en realidad el 737 es demasiado bajo en el tren de aterrizaje, así que no se puede poner un motor demasiado grande. Las evoluciones en el 320 hacia el Neo fueron más sencillas que del Neo hacia el Max. Sí, porque había más espacio. Y el diseño original era más reciente. Entonces, de hecho, habíamos previsto... Podíamos adaptarlo más fácilmente, eso es. Exactamente. Y entonces en ese momento Boeing propone un avión. Entonces, de hecho, el 737 MAX, que es mejor que el antiguo 737, pero que aún así no está al nivel del 320. En fuentes abiertas puedes encontrar que por pasajero, un avión completamente lleno, un 737, consume aproximadamente un 10 o 15% más que un A320. Y entonces eso es un enorme problema económico para las aerolíneas, porque hay muchísima competencia entre las aerolíneas. Hay muchas. Y entonces están obligadas a tener una base de costos, de verdad, muy ajustada. Y cuando uno ve la base de costos de una aerolínea, más o menos, no, si tomamos un 737, normalmente, más o menos, van a hacer 3 vuelos por día, van a cobrar su boleto en $200 por día, más o menos, lo van a cargar entre 80 y 90%, entonces digamos 85%. De ocupación del avión, de... Ocupación del avión, eso es. Y con eso, más un poco de carga, un poco de venta de productos en el avión, vas a hacer unos cientos de miles de dólares al día, tal vez un poco más, entre, digamos, 100 y 120. Entonces, eso va a generar 40 millones de dólares de ingresos al año. Sobre eso vas a tener costos, así que aproximadamente 33% de nómina, o sea, los pilotos, los sobrecargos, etcétera. Vas a tener que pagar el mantenimiento y las puertas de los aeropuertos. Eso te va a costar aproximadamente 15% de tus ingresos. Vas a tener alrededor de un 10% que va a ser la depreciación del avión, así que aproximadamente 3 o 4 millones por año. Entonces, tienes un avión que vale de 50 a 60 millones, lo depreciamos en 15 años, eso hace 3 millones por año. Y tienes el queroseno que va a ser aproximadamente el 25% de tus ingresos. Entonces, si tienes una diferencia de 10 a 15% en el queroseno, eso hace... 2 puntos porcentuales más. Ahí está, tenías el queroseno que te costaba 10 millones al año, 10 a 15%, eso hace de 1 a 1,5 millones de dólares. 10 a 15%, eso hace de 1 a 1,5 millones de dólares o euros por año de diferencia. Y eso vale, la aerolínea que lo va a comprar va a decir cuando lo compre del 737 en comparación con el 320, va a decir, oh, yo quiero un descuento porque me va a costar más caro operarlo y entonces voy a pedir un descuento entre, no sé, entre 5 y 8 millones, digamos, entre 5 y 10 veces la diferencia de rendimiento, en mi opinión, es más cerca de 5 que de 10. Y entonces, en ese momento, Boeing está en una posición de debilidad, porque en realidad para el mismo avión, más o menos, la misma base de costos, el mismo esfuerzo, para producir venden un avión que tiene un precio de venta que es de 10 a 15%. Más bajo. Es decir, que tuvieron que reducir su margen para seguir siendo competitivos frente a la nueva versión del Airbus. Exactamente. Y entonces lo que pasó fue que cuando McNerney, el director general entre 2005 y 2015, tomó esa decisión y se va, llega a Willenburg en 2015, quien dice, yo voy a hacer un plan de reducción de costos a muerte. Entonces despide a 20.000 personas, cierra fábricas, renegocia con los subcontratistas, en fin, intentan recortar costos por todos lados. Y todo eso es muy... Entonces, al principio al mercado le encantó, de hecho la acción de Boeing se disparó en 2018 y luego hasta la llegada del problema del MCAS en 2019. Y el problema del MCAS, de hecho, hicieron trampa en todos los aspectos. Entonces, vamos a recordar el problema con el MCAS. Era que en ese momento, como el motor estaba más centrado en el mismo lugar, en ciertas configuraciones de vuelo, especialmente con un alto ángulo de inclinación al despegar con mucha potencia y el tren de aterrizaje y los alerones extendidos. En ciertas condiciones, el peso de la palanca ya no era realista. Es decir, normalmente un piloto cuando jala 10 centímetros, eso debe ser 10 kilos, 20 centímetros, 20 kilogramos. Las cifras son incorrectas, entonces ya no existía esa proporcionalidad. Es decir, a 10 centímetros eran 5 kilogramos, a 20 centímetros 25 kilogramos, así que estaba mal. Ahora bien, el piloto para un Boeing debe conocer el peso de su palanca, eso le da una indicación, y para volver a dar una indicación confiable del peso de la palanca, realmente usaron peso aerodinámico que empujaba sobre el compensador.
Ahora bien, el MSAS, como se basaba en una sola sonda, efectivamente se activó de manera inoportuna. Es lo menos que se puede decir. Y entonces eso provocó esos dos accidentes catastróficos, porque el MSAS estaba mal diseñado desde el principio. Estamos de acuerdo en que la causa fundamental es que en realidad intentaron llevar demasiado lejos el diseño del 737 y que eso generó problemas en cadena más adelante, generar problemas en cadena más adelante. Entonces, en 2019, la FAA, las autoridades estadounidenses, dicen que detengan la producción de los MAX, llega el coronavirus y entonces la producción comercial de Boeing cae. En 2018 estábamos en 800 aviones y caímos a 150. En 2020, con un pequeño intervalo entre los dos, alrededor de 500 en 2019, llega el COVID, entonces ahí sube hasta 2023 y en 2023. Empezamos a tener problemas en la cadena de producción, problemas con el fuselaje, especialmente con Spirit Aerosystems, y luego llegamos a 2024. Concretamente, el fuselaje no tenía exactamente la forma correcta para encajar con las piezas de al lado. Así es exactamente. Eso es problemático. Eso es problemático. Y luego el gran accidente fue a principios de 2024, el vuelo de Alaska Airlines, donde una puerta se desprendió en pleno vuelo. Eso pudo haber sido un accidente muy grave. Si eso se hubiera pasado a 30.000 pies, probablemente habría habido muertos. Todo eso es control de calidad. Es control de calidad, pero lo que pasó es realmente grave. Porque en realidad era un MAX nuevo que se había producido en 2023, así que no era un avión de hace 20 años. De hecho, no hubo un problema de lo que se llama trabajo pendiente. Es decir, el fuselaje llegaba de Spirit Aero, de su fábrica en Wichita, y en realidad no estaba completamente terminado. Pero para producir más rápido, de todos modos, lo enviaron a las fábricas de Boeing en Renton, creo. Y en ese momento el avión llega a una estación donde normalmente hay cosas que ya deberían haberse hecho y que aún no están hechas, así que se hacen después. Y ahí hay alguien que quitó unos pernos de la puerta, no sabemos quién, y no los volvió a poner. Y cuando buscamos la documentación, porque normalmente en la aviación todo está muy regulado, ya que es peligroso, cada vez que hacemos algo tenemos que dejar un registro. Cuando el regulador vino a decir, muéstrenme ¿Quién trabajó, etc. No encontramos la documentación. Pero porque realmente no tenían trazabilidad sobre quién trabajaba, en qué avión, con qué tornillo, en qué puerta, o bien los destruyeron para ocultarlo. Eso yo no lo sé, pero en realidad a mí eso me da un poco igual. Eso es seguro. Como accionista potencial, o es un delito o tenías documentación y la destruiste. Así que es extremadamente grave. O no tienes un proceso y eso también es extremadamente grave. Así que de cualquier manera, en ambos casos es muy grave. ¿Y cómo es que este control de calidad está tan degradado en comparación con los estándares que tenemos? No lo sé. Airbus no hay tanto. Al menos en apariencia no se escuchan tantos problemas. Es una buena pregunta. Entre las 1000 mallas de hierro en los depósitos quedan pedazos de cinta adhesiva. ¿Las puertas? Hay cosas, una acumulación durante años además en diferentes aviones. Sí, y luego incluso Qatar Airways en 2012, que se había quejado porque encontraron latas de cerveza en la zona técnica. No es un problema completamente aislado. No sé exactamente. Pero en todo caso, ¿no? Lo que podemos decir es que en la relación que la sociedad tiene con su mano de obra claramente es problemática en Seattle. Porque de hecho, si tomamos el 787, hay dos líneas para el 787, es decir, Everett en Seattle, y hicieron una segunda en North Charleston, en Carolina del Sur. Y la idea era que en North Charleston tendrían una mano de obra menos sindicalizada. Bueno, tienen problemas de relación con su mano de obra sindicalizada en Seattle y trataron de tener un poco de equilibrio de poder. Bueno, no les ha ido bien desde hace mucho tiempo con su mano de obra. Y bueno, esa es potencialmente una de las razones. Y la segunda razón también podría ser el COVID. Es que el COVID en Estados Unidos no se vivió de la misma manera que en Europa. Hubo muchísima gente que fue despedida. Despidieron a mucha gente, Despidieron a mucha gente y no todos regresaron, ni de cerca. Y entonces cuando pasa eso, se pierden personas calificadas, altamente calificadas, con mucha experiencia, y después toma mucho tiempo volver a capacitarlos. Es muy complicado. Entonces, si tomamos una pequeña perspectiva de unas cuantas décadas, terminamos proponiendo aviones en los que al final se necesitan más horas de trabajo de las previstas. Por ejemplo, pienso en el KC-46. Ellos vieron su propio interés a corto plazo, el interés a corto plazo de la empresa, en detrimento del interés de su cliente, que era la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, que quería y merecía un mejor producto. Luego tenemos dificultades, problemas de desarrollo que provocan accidentes, lo que hace que se tengan que invertir cientos de miles de horas de ingenieros para corregir los errores. Diría un error estratégico en 2011. Para mí,
El gran error fundamental de Boeing fue no haber hecho un avión completamente nuevo en 2011 en los vuelos de corta distancia. Y es en parte de ahí de donde vienen todos los problemas actuales. ¿Pero fue por falta de disponibilidad de ingenieros o porque fue una decisión de no invertir? No. Fue una decisión de la gerencia que no quiso poner 15.000 millones sobre la mesa para desarrollar un nuevo avión. Es una visión a corto plazo, no queremos invertir. Hace un momento hablabas de esa filosofía que heredaron de McDonnell Douglas. Eso es una de las consecuencias. Potencialmente es difícil de Decir que es culpa de los... ex empleados de McDonnell Douglas. Pero lo que se escucha en la industria es que los ex empleados de McDonnell Douglas tomaron un poco el control y ellos eran un poco reservados, un poco apartados en todo lo que es control de calidad, trabajaban menos. Bien, eran financieros contra una empresa de ingenieros, nosotros... Se podría decir que es un poco así. Es una acusación. Que se escucha a menudo, decir que... McDonnell Douglas eran financieros. Sí, la administración probablemente. Las perspectivas... Esos financieros son muy malos, hay que tener cuidado. Ya lo sabemos, los banqueros, los fanáticos. Frente a eso, Airbus, sabemos que, a pesar de todo, tampoco están en una situación totalmente favorable. Sus resultados son buenos, sí, mejores que los de Boeing, pero no son tan espectaculares como su cartera de pedidos. Tienen una cartera de pedidos increíble y, sin embargo, sus ingresos, sus resultados anuales no son tan positivos. No, pero... Bueno, ya de entradas están los problemas de los años 2000, entonces la A380 y la 400M, en cuanto a la ingeniería y la producción, creo que ya los han resuelto en gran medida. La A350, eso salió muy bien. Eso pudo haber salido muy mal. Ahí es donde Airbus tiene problemas. Más recientemente, de hecho, en los años 2010 a 2020, la gran historia tanto para Boeing como para Airbus fue el aumento en la producción. A grandes rasgos, fabricaban unos 30 aviones por mes en los vuelos de corta distancia a principios de los años 2010 y ambos subieron a 50. En todo caso, ese era el objetivo. Y ahora Airbus habla de 75. Entonces, pues eso sigue siendo aumentos de ritmo que son difíciles de mantener. Sobre todo porque, además, una vez más, son aviones, no debe haber accidentes. Entonces, hay que hacer muy, muy bien su trabajo. Y creo que Airbus realmente había logrado un buen resultado en 2019. Y el COVID causó muchos problemas a Airbus porque causó muchos problemas en la cadena de suministro con los subcontratistas. Y eso Airbus no lo controla completamente. Entonces, en realidad hay dos teorías. Existe la primera teoría que sería favorable para Airbus, que consistiría en decir que no es culpa de ellos, es culpa de los subcontratistas. Y está la segunda teoría, que consiste en decir que los dos grandes, Boeing y Airbus, presionaron demasiado a los subcontratistas durante los años 2010 a 2020. Y lo que es cierto es que, de hecho, se ve cada vez que Airbus dice que quiere aumentar a 75 por mes. El director financiero de Safran dice, 65 ya estaría muy bien, porque en realidad ellos tienen que hacer inversiones. Y esas no las hace Airbus, las hace el subcontratista. Sobre promesas de ritmo que no necesariamente se van a cumplir, que son razonables, que son posibles, pero desde el punto de vista del subcontratista eso significa que hay que poner dinero de inmediato. Y además no estoy absolutamente seguro de que tendré los pedidos. Entonces hay una especie de tensión que es intrínseca, es la naturaleza del negocio. Pero bueno, creo que el problema de Airbus desde el final del COVID para volver a aumentar el ritmo es que la recuperación es bastante lenta en realidad. Entonces, estaban en 860 aviones comerciales en 2019 y bajaron a 550 o 560 en 2020. Y después subieron 50 por año. El año pasado hicieron 766. Pensaban hacer 800. Ahí hubo un problema de motor con los LiP. Y ahí el próximo año vamos a ver a dónde nos lleva. Pero nosotros esperamos 825 y esperamos más de 1000 en 2027. Pero la pregunta es, ¿la cadena de suministro, la cadena de proveedores va a poder soportar ese tipo de volumen? Ese es el problema, sobre todo porque el equilibrio del mercado tiende, al parecer, a inclinarse hacia bus, especialmente gracias al 321 XLR, que es un avión que da una ventaja competitiva sin competencia. Ahí ellos tienen el monopolio, tecnologías de la información y comunicación sobre los monopasillos de muy largo alcance. Entonces, ¿qué pasa con ese equilibrio? No. Pero ahí siempre volvemos a esa historia de 2011. Si Boeing quisiera, o potencialmente, porque en realidad el A321 ya es una versión alargada del A320. Entonces, básicamente tenemos un avión de pasillo único, pero que es más largo, así que podemos poner más pasajeros. Entonces, cuando volvemos a hacer los cálculos de los que hablábamos antes, eso genera más ingresos. Al final hay una palanca operativa, el margen de la aerolínea, que es muy importante, y ahí realmente lo aprovechamos al máximo para hacer el 321 XLR.
puede ir muy lejos, quiero decir, para un avión de pasillo único, y por eso no es un avión muy, muy bueno para las aerolíneas. Y ahí revisé los pedidos del año pasado para Airbus. Hay aproximadamente 650 pedidos de aviones de pasillo único. Y de esos hay 500 pedidos del 321. Entonces, eso es lo que ellos publican. Y a mí lo que me dicen es que en realidad, que en los pedidos de 321 hay muchas aerolíneas que han cambiado sus pedidos de 321 normal por el XLR. Y que habría 550 pedidos de XLR. Bueno, de eso no estoy seguro, pero es lo que me dijeron, que había 550 pedidos de XLR el año pasado. Entonces, En otras palabras, XLR comercialmente es un enorme éxito. Es el nuevo Best of. Y ahí Boeing, de todas formas. De hecho, tienen el MAX 8 y el MAX 9 que están certificados, pero con el volumen de producción hoy limitado a 38 por la FAA. Ellos piensan que estarán en 50 por mes en 2026. El mercado piensa que estarán más bien en 50 por mes en 2027. Para competir con él también sacaron su 737. Ahí realmente están exprimiendo al máximo lo máximo. Es el MAX 10, pero no está certificado hoy en día. El tiempo de certificación entre la primera y la última versión empieza a alcanzar los límites máximos, en principio, así que debería empezar todo de nuevo, debería comenzar todo desde cero. También está el 777X, que todavía no terminamos de ver llegar. Lo anunciaron en 2013. Se suponía que llegaría a las aerolíneas en operación en 2020. Y ahí se supone que es inminente, pero al menos me dicen que potencialmente se va a retrasar hasta 2026. En comparación, el 330 Neo fue anunciado en 2014. Así que ahí, en ese caso, Airbus reaccionó a Boeing y empezó a volar en 2018. Pero el 330 Neo, solo cambiaron el motor en el 777X. Fueron demasiado ambiciosos, porque hicieron un motor enorme y luego cambiaron las alas. Y con las alas Y entonces, creo que quisieron hacer algo un poco demasiado complicado. Bueno, veremos cuando llegue a producción. Pero mientras tanto, quiero decir, 13 años entre el primer vuelo y el anuncio es demasiado tiempo. Sí, es demasiado tiempo. Entonces, si tomamos un poco de perspectiva, estrategia, ¿Sí? Punto fuerte, punto débil de cada uno de los dos, las perspectivas, porque además no hemos hablado de eso, pero económicamente acaban de publicarse los resultados de Boeing, que no son precisamente alentadores. Está la huelga que tuvieron el año pasado, que les costó no sé cuántos miles de millones, 7.000 millones, 7.000 millones, sí, no. Pero ahí realmente fue el... Espero que ya hayamos tocado fondo porque en el cuarto trimestre estaban con problemas de producción por la huelga y el pico de COVID y cada semana costaba 1.000 millones, así que 7 semanas de huelga cuestan 7.000 millones. Hicieron un aumento de capital de 21.000 millones, así que eso es una buena idea porque ya con eso van a cubrir el hueco. Bueno, eso diluye a los accionistas, pero así es la vida. Entonces ahí pensamos que van a quemar más o menos 4.000 millones este año. Y normalmente debería irles mejor a partir de 2026. Y creo que el problema para Boeing ahora es que nos olvidamos de la estrategia por el momento. Lo que necesitan es poder producir sus aviones, que sus aviones sean de buena calidad, que vuelen. Y para los próximos 12 a 18 meses, eso es todo lo que se les pide. Pero aún así no hay una salida. Si se queda en la situación actual, la pérdida de cuota de mercado en vuelos de medio alcance. Que Airbus empieza a llegar al sector de carga, donde Boeing tenía el 80% del mercado de carga con el 350 Freighter que funciona bien. ¿Qué perspectiva? Si hay una perspectiva, la perspectiva es que todavía tienen una cartera de pedidos que sigue siendo importante. Todavía tienen clientes que quieren quedarse con ellos. Y está la nueva generación que eventualmente llegará, porque en realidad la generación Neo y Max ahora ya tiene 10 años de todas formas. Y estamos hablando de una nueva generación. Safran, ellos están para 2035. Sí, 2035, estamos a mitad de camino. Entonces, lo que se necesitaría es que logren aguantar algunos años y que ahí empecemos con una nueva generación, y el día que empecemos con una nueva generación, todas las cartas se vuelven a repartir, porque en ese caso pueden empezar de cero con un avión o una hoja en blanco, y ahí no habrá esos problemas de un avión con tren de aterrizaje demasiado corto. De todos modos, habrá decisiones estratégicas que tomar. Cada vez no hay que equivocarse en esas decisiones estratégicas. Pero bueno, yo diría estrategia dura. Aguantar hasta morir poco a poco durante algunos años. Y luego después empezamos de cero para la nueva generación. Y Airbus volver a aumentar los márgenes con un Boeing que sigue vendiendo muy, muy barato. ¿Es posible? Entonces, los márgenes, porque en realidad el problema de esta industria es que las aerolíneas tienen márgenes extremadamente bajos. Así que subir los precios a un cliente que no tiene dinero siempre es muy complicado.
Es alrededor del 5%, recordemos, aparte de Ryanair, que está en 15 o 20% en general. El promedio es más bien 5%. Sí, es 5%. Y de hecho, en cuanto hay uno que obtiene muchas ganancias, inmediatamente todos los competidores vienen a poner un vuelo exactamente en paralelo. Al final, rápidamente te comen el margen. Entonces, es difícil para Airbus subir los precios, incluso con Boeing en apuros. No, en mi opinión, lo que puede funcionar para Airbus para aumentar sus márgenes es ser muy, muy bueno operativamente, tener un efecto de escala para empezar. Porque si entregan entre 60 y 75 a 321 al mes, vamos a empezar a tener un efecto de escala bastante importante y ahí podemos esperar márgenes bastante correctos, bastante decentes en Airbus. Bueno, en todo caso, tienen que ser fuertes los dos antes de que lleguen los chinos. No, sí, bueno, los chinos, ya veremos, hablaremos de eso la próxima vez. Por ahora el Comac vuela, así que lo que sea que pase, CFM hace el motor del Comac. Estamos hablando de volúmenes que están bien. Para mí no está en el segmento correcto del mercado. El Comac está en el 319 y Airbus ya no tiene pedidos para el 319. Pero eso cerrará una parte del mercado chino que de todas formas era importante. Que era importante, pero que en realidad ahora lo es mucho menos. Y además está certificado en China. Por el momento, en ese segmento, la competencia no me preocupa mucho, pero quizá más adelante. Será la generación para 2035, ya veremos. Tendrían que... Sepan hacer motores. Él... Todavía hay trabajo por hacer. No, pero los chinos son buenos. Pero ahí, en ese segmento, creo que por ahora todavía no los vemos llegar. Personalmente creo que ponen a todos sus ingenieros en los aviones militares, por eso tienen un poco menos de disponibilidad para desarrollar aviones civiles, es probable. Nicolás, muchas gracias. Vamos a poner todos los elementos para que vayan a ver, también el canal de YouTube, etcétera, con toda la información para seguirte. Muchas gracias, esperamos que les haya gustado y nos vemos muy pronto en el estudio Aire y Cosmos.